Cuando tenemos SCAD normales, se recomienda hacer una biopsia muscular con el objetivo de una orientación diagnóstica, una clasificación y una orientación genotípica. A medida que se hacen y se piden más biopsias musculares, tendremos más experiencia para poder identificar algunos patrones. Es cierto que en nuestros países muchas veces no existen todas las tensiones adecuadas, sobre todo de inmunohistoquímica, que permitan, pues como en otros países, hacer esto. Sin embargo, pues es una herramienta que no debe pasar desapercibida porque puede orientar hacia qué tipo de patrón de daño en la fibra muscular estamos encontrando. Por ejemplo, podemos encontrar miopatías de cúmulo, como la nemalínica, podemos ver centros nucleares en la fibra muscular, como en la miopatía central core, podemos obviamente hacer evidencia de una miopatía centronuclear, o lo que muy probablemente no vamos a poder hacer, porque, o no sé, en sus países, en el mío es muy difícil hacer tinciones de inmunohistoquímica, pero por ejemplo la diferenciación de fibras es algo que cuesta, por sobre todo en Guatemala. Muy bien. Luego, pues, vienen las enfermedades de la hasta anterior, la atrofia muscular espinal, ligada al gen de la supervivencia de la motoneurona 1, que da el 95% de los casos. Las atrofias musculares espinales no ligadas al SMN1 son el 5% restante. Como hemos dicho, el SMN1, del que se va a hablar de forma más extensa a partir de la siguiente charla, pues ocupa una presentación fenotípica muy importante a la cual yo no me quiero detener. Pero de forma clásica se describían 3 formas clínicas, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y estas están en relación a los hitos alcanzados o la máxima cantidad de hitos del desarrollo motor alcanzados y el tiempo de aparición de los síntomas. Vamos a también tener neuropatías hereditarias, neuropatías adquiridas, como las famosas neuropatías autoinmunes. Dentro de ellas, algo que es bastante frecuente son las neuropatías ocasionadas por el síndrome de Guillain-Barré. Es importante que si sospechamos neuropatías periféricas, debemos tomar los antecedentes familiares. ¿Cuándo sospecho yo que tengo un paciente con neuropatía familiar? Cuando el predominio de la marcha o de la debilidad me da un fenotipo de debilidad distal. Veo a ese paciente caminando y arrastra los pies, veo a ese paciente que me comenta que antes podía agarrar objetos y ahora pues como que tiene las manos en garra o le cuesta movilizar las manos. Si además de eso documento hiporreflexia o arreflexia, lo más seguro es que estoy ante una neuropatía periférica. Y obviamente los datos obtenidos en la anamnesis son fundamentales. Hay que recordar que nuestra orientación diagnóstica se basa mucho en lo que la gente nos cuenta y que lo que vamos a ir a buscar en el examen clínico es lo que nos reflejó la historia clínica y lo que sabemos de la enfermedad. Obviamente debemos complementar esta exploración con hallazgos electrofisiológicos y con estudios genéticos. Bueno, cuando tenemos debilidad de predominio de músculos extensores, como hemos dicho, las manos en garra, cuando tenemos ataxia, es importante porque muchas veces la ataxia puede ser el único signo al inicio y el paciente lo que tiene es pues esta marcha inestable que se cae con frecuencia. Si además en la exploración encontramos que tiene los pies cabos, que tiene limitación a la dorsiflexión o tiene escoliosis, y nos cuentan que tiene algún diagnóstico de hipoacusia neurosensorial o atrofia óptica, pues obviamente debemos sospechar en las neuropatías periféricas. Y hay algo que no se dice en nuestros pueblos, y es la consanguinidad. Tenemos muchos pueblos, nosotros que antes tenían poco acceso a carreteras y que entonces se vuelven poblaciones altamente endogámicas, y entonces, aunque la gente lo niegue, siempre es una condición que debemos sospechar. ¿Ok? Los datos anamnésicos de exploración en las neuropatías hereditarias son importantes. Hay que hacer un árbol genealógico para entender si existen más afectos dentro de la misma familia.
ante las dudas, hay que de alguna manera hacer reexploración de los afectados para saber si es la misma característica fenotípica del paciente o es diferente. Las formas de presentación hay que entender que pueden ser crónicas, subagudas o agudas. Y pues obviamente, como ustedes recordarán a este gran genio de la neurología, algunos dicen que es el inicio de la neurología moderna como la conocemos hoy, el doctor Charcot. Pueden entender que la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tiene pues múltiples genes. Y entonces, en esa complejidad de múltiples genes, se ha ido de alguna manera perdiendo la forma práctica de abordar esta enfermedad. Sin embargo, existen algunos datos que pueden ser muy importantes. La primera, y que pueden ser guiados por el electromiograma. Estamos ante una neuropatía sensitiva, estamos ante una neuropatía motora. La afectación puede ser desmielinizante o puede ser axonal. Y entonces, ¿cómo sé yo que esto es axonal y cómo sé yo que esto es desmielinizante? Pues Dick y Lambert hicieron pues un corte y se toma como válido que toda aquella velocidad de conducción de un nervio por debajo de 37 metros por segundo lo vamos a ubicar dentro de la desmielinización, y a toda velocidad de conducción por encima de 37 va a ser de predominio axonal. Hay que entender que las velocidades pueden ser muchísimo más lentas. Habitualmente en las enfermedades desmielinizantes las velocidades oscilan entre 20 y 25 metros por segundo. Ahora entendemos, si ya sabemos que tiene una enfermedad desmielinizante, yo pregunto en el árbol familiar, ¿y hay más afectos en la familia? Fíjese que sí, mi papá y mi abuelo, ok. O fíjese que tengo un tío y mi abuelo también tienen el problema, ok. Entonces hay un rasgo de afectación generacional en la rama ascendente, y entonces pienso que hay una transmisión de tipo dominante. Ok, si tiene menos de 3 años, la afectación es muy severa, puedo pensar en un síndrome de Jenin-Sottas, y entonces ya la clasifico la primera como Charcot-Marie-Tooth tipo 1, de las cuales hay una letra para encontrarlas, o si, fíjense que no, no tengo absolutamente nadie más en la familia, puedo sospechar que estoy ante un Charcot-Marie-Tooth de enfermedad recesiva. O si la lesión es axonal, pues tengo aquí la clasificación. Los síndromes miasténicos por daño en la unión neuromuscular, pues es obvio que la planeación de la unión neuromuscular involucra el descenso y el desgaste de neurotransmisores que van a ser liberados en esa unión neuromuscular, y que pues los sistemas de recaptación van a hacer que yo esté listo y disponible para poder acudir a una nueva función del músculo. Las bases pueden ser inmunológicas, en donde podemos tener presencia de anticuerpos y respuestas a un tratamiento inmunomodulador. Pero también hay que entender que a medida que la edad es más pequeña, la miastenia inmunológica es menos frecuente. Y entonces hablamos más de miastenia congénita, de la cual hay más de 30 genes involucrados. ¿Cuál es la característica principal de esta miastenia o de estos cuadros miasténicos? La fatigabilidad del cuadro o la presencia de una oftalmoplejía. Esto es muy, muy importante que debe quedar en la mente de todos, porque pues algunos pueden presentar o no debilidad asociada de cinturas, pero los datos que habitualmente suelen ser muy indicativos es la fatigabilidad, la ptosis y la oftalmoplejía. Y como ustedes pueden ver, los de inicio temprano con anticuerpos anti-ACRA en la miastenia gravis son sumamente raros en la edad menores de 50 años. Entonces, cuando tengo un cuadro miasténico en niños, yo antes que pensar en una miastenia inmunológica, no quiere decir que no lo hayan, por supuesto, porque si no luego alguien me va a colgar y me va a decir, no, pero es que sí hay, y no estoy diciendo que no los hayan, pero en cuestión de frecuencia y prevalencia, los inmunológicos no suelen ser los más frecuentes. ¿Ok? Y pues obviamente, como ustedes pueden ver, podemos tener una deficiencia de CoQ, una deficiencia de rapsina, alteraciones en la ruptura de las vesículas
sinápticas que pueden dar como resultado una deficiencia en la liberación de estos fenómenos. Entonces, puntos claves de la enfermedad neuromuscular, porque yo creo que ya me pasé de tiempo: hipotonía, debilidad y fatigabilidad. Y desde el punto de vista clínico, las enfermedades neuromusculares se dividen en enfermedades primarias de la fibra muscular, enfermedades del sistema nervioso periférico, enfermedades del asta anterior y de la unión neuromuscular. Que las enfermedades de la fibra muscular las vamos a dividir en distrofias musculares y en miopatías congénitas, y el biomarcador que las diferencia es las CPKs. Por eso es que las CPKs no se le niegan a nadie. Que los signos guías de las neuropatías suelen ser debilidad distal, hipo y arreflexia. Que el fenotipo severidad del AME en general depende del número de copias del gen SMN2, de lo cual hablará más adelante el doctor Ortiz, el doctor Gutiérrez y terminará el doctor Andrés Nacimiento. En la infancia, los signos neurasténicos congénitos predominan en relación a los inmunológicos, y los signos guías de los signos neurasténicos pues, obviamente son fatigabilidad, tosis y oftalmoplegia.